Muy bien, pues buenos días. Comenzamos entonces hoy nuestra segunda jornada de este seminario. A lo largo de las siguientes intervenciones irán incorporando algunos de nuestros compañeros, algunos de los que vinieron ayer, también otros que ayer no estuvieron, pero que ya me han confirmado que efectivamente necesitaban unos minutos más para poder incorporarse, es decir, que no nos extrañe que luego las puertas se abran y se introduzca más gente. Luego, cuestiones también prácticas, por quienes ayer no pudieron acompañarnos. Las mesas están planteadas para que, en la medida de lo posible, garanticemos también unos minutos de coloquio. En la medida de lo posible, el coloquio está programado fundamentalmente después para el momento final, pero dado que la mesa al final, por razones también logísticas, se nos ha quedado la última mesa, no en 4 intervenciones, entonces lo mejor sería que intentáramos, en la medida de lo posible, ya digo, no traspasar, no ir más allá de los 20 minutos por intervención, de tal manera que así garantizáramos también un mínimo coloquio. Eso, ya digo, en la medida de lo posible. Por otra parte, luego pasaré, enseguida os llegará un papelito para la confirmación del menú a la hora de la comida. Entonces, sí que me interesaría recogerlo también el momento en que lo tuvierais ese tema resuelto. Y así garantizaríamos también que la comida fuese ágil. Bien, bueno, pues damos comienzo entonces a la primera mesa de la mañana sobre narrativas posmodernas. Y como comentaba también ayer, a pesar de que en el programa aparecen en segundo término, la abriremos con la intervención de Domingo González de la Universidad de Murcia, que, que lo hará vía Zoom desde allá, desde Murcia, ¿no? Y que hablará sobre la construcción culpable casi perfecto, el chivo expiatorio posmoderno. Pues muchísimas gracias, Domingo. Tenemos todos nosotros las reseñas curriculares en nuestras carpetillas, ¿vale? De tal manera que no es necesario presentaciones. Por otra parte, presentar a Domingo tampoco es necesario aquí porque es suficientemente bien conocido y amigo y en este sentido estás en tu casa realmente, ¿no? Darte de nuevo, pues agradecerte tu colaboración. También de esta forma, que siempre es más incómoda, ¿no? La intervención online, pues tiene ese carácter un poco más impersonal y un tanto frío, pero bueno, entonces te lo agradezco doblemente. En el momento que tú desees que yo le pulse al play del vídeo, me lo indicas y lo hacemos así, ¿de acuerdo? Bueno, Bueno, pues tienes la palabra entonces, Domingo, para tú. muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Lo primero que quería decir es que me da realmente mucha pena no estar allí con vosotros. En fin, quería disculparme por no haber estado como hubiese sido mi deseo. Siempre es un placer estar, y entiendo que además es también el propósito de estas reuniones, pues aparte de compartir estas ponencias, pues compartir un tiempo juntos y en fin, y disfrutar de la compañía de todos vosotros. Me hubiese gustado realmente, pero no ha sido posible. Así que nada, voy a centrarme en el tema de hoy, que la verdad es que escuchando ayer a Ángel Barahona, lo dije en mi intervención durante el coloquio, eh, es bastante similar y no es porque Ángel y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo, sino porque, como él decía ayer, seguramente la graduación de sus gafas es muy parecida a la mía. Ángel es el patrón de los girardianos españoles y, por tanto, necesariamente la óptica, la perspectiva de Girard se filtra en nuestros análisis. Pero como veo que quizás los que estáis hoy presentes no sois los mismos que ayer, por lo menos, por ejemplo, no veo a Ángel o algún otro, pues quizá voy a repetir algo de lo que Ángel dijo, pero mi propósito era más corregir el tiro y centrarme en aquellos aspectos que Ángel Barahona no destacó ayer en su intervención. ¿De acuerdo? Ángel habló, los dos primeros autores que citó fueron los dos primeros en los que yo me he inspirado para la charla de hoy, que es Douglas Murray, La masa enfurecida, ¿eh? Y cosa que ya me sorprendió un poco más, pero no tanto, teniendo en cuenta que Ángel también es francófono, Pascal Bruckner, un culpable casi perfecto. Ya veis que me inspiro en el título de la ponencia, en el título de este libro de Bruckner, ¿no? La construcción de un chivo expiatorio blanco. Bueno, Bruckner lleva hablando de esto desde hace décadas, ¿eh? Es decir, es un verdadero profeta. Desde los años 80, por lo menos, viene repitiendo en parte este discurso, ¿no?
y creo que es muy acertado. De hecho, el último libro que ha publicado, al que no hizo alusión Ángel ayer, es Sufro, luego soy, ¿no? Que introduce la cuestión de la víctima y la hiperlegitimidad de la víctima en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y esto ya me da pie para pedirle a Juan Carlos que introduzca el vídeo. Es un vídeo muy breve de un autor italiano que también cité ayer en mi intervención, Daniele Giglioli, que publicó en España, está traducido, un libro que se titula Crítica de la víctima. Entonces hay un vídeo brevísimo de 4 o 5 minutos que me gustaría compartir con vosotros porque resume eh, el contenido de este libro. Para los que no entiendan italiano, como yo, hay unos subtítulos muy buenos, ¿eh? En el propio vídeo, no hace falta incorporarlos, ¿eh? En el propio vídeo están. Así que cuando quieras, Juan Carlos, dentro vídeo. ¿Yo lo puedo ver también, mientras tanto, o no? Bueno, si no lo puedo ver, no pasa nada, ¿eh? Yo ya lo tengo muy visto. Sí, Lo yo tengo creo muy que... visto, Juan Carlos, no te preocupes. Pero yo te aviso. En el momento en que finalice aquí la Vale, proyección del vídeo, yo te me lo aviso. voy a poner yo también por mi cuenta, lo puedo hacer en YouTube, me lo pongo por mi cuenta, silencio un Muy bien. momento. Y así Cuando tú me vamos. digas, Perfecto. Pues lo ponemos ya. Venga. No se oye, ¿no? Voy a modificar el sonido, pero efectivamente no se oye. A lo mejor. Ah, y el mando está aquí. Vale. Ah, ¿dónde estás? Si quieres. Sí, hay que quitar los subtítulos y ya está, los subtítulos. Sí. Obviamente, no se oye. sí, los subtítulos los incorpora el propio vídeo ya. Porque no. Ok.
Beh, oggi sembra che siamo liberi di criticare tutto, abbiamo diritto di critica su tutto quanto. C'è una sola figura su cui sembra impossibile esercitare questo diritto, che è la vittima. La vittima non può essere criticata e questo di per sé è una cosa giusta, perché dovremmo prendercela con qualcuno che ha subito un torto. Però se ci pensiamo bene, questa interdizione a criticare la vittima ha generato come una sorta di spazio sacro, di recinto sacro, dove la ragione non può entrare, dove il discorso non può entrare. La vittima è il luogo davanti a cui si tace o si dicono soltanto delle frasi stereotipe, delle frasi di circostanza, le frasi che è obbligatorio dire, l'atteggiamento che è obbligatorio avere. E questo non sarebbe di per sé un male di fronte alle vittime vere. Il fatto è che in questo modo, con questa diciamo così, restrizione delle possibilità di parlare che la vittima ci pone di fronte, si determina oggi che tutte quante le altre autorità sono cadute, che sembra che si possa parlare male di tutto, una sorta di stranissimo fenomeno paradossale per cui la condizione di vittima da estremamente indesiderabile, chi potrebbe davvero desiderare essere una vittima, è diventata per paradosso desiderabile, ovvero molte persone, sempre più persone, soprattutto quelle che vittime non sono, si presentano sotto l'aspetto delle vittime, soprattutto i potenti, soprattutto le persone che hanno potere, sembra che abbiano la possibilità di legittimare il loro potere, di rivendicare il fatto che il loro potere è giusto, ha diritto, sul fatto che sono state in precedenza o anche nel presente vittime di qualche cosa o di qualcuno. Senza essere vittime sembra che non si possa avere diritti, sembra che non ci possano essere dei diritti in positivo, dei diritti che noi ci costruiamo. I diritti nascono soltanto da qualcosa che ci è stato tolto. Noi veniamo come se venissimo tutti quanti da un gigantesco buco, da un Big Bang, diciamo così, che ha fatto esplodere questo vuoto in una serie di rivendicazioni più o meno querule, più o meno acrimoniose. Ecco, io credo che questo sia dannoso per tutti, sia dannoso in primo luogo per le vittime reali. Non c'è niente di buono nell'essere una vittima, non c'è nessuna saggezza nell'essere una vittima, è una sfortuna, è qualcosa da evitare, è una condizione da cui uscire, come è ovvio, il prima possibile, mentre invece la cosa che sempre più succede è come una sorta di domanda, di richiesta da parte di tutta quanta la società alla vittima di perpetuare nel tempo, potenzialmente in eterno, magari anche di lasciare in eredità ai propri successori la condizione di vittima, la condizione di persona o di gruppo sociale vittimizzato. E questo è un controsenso: quando noi abbiamo un dolore, quando noi abbiamo una mancanza, la prima cosa che ci viene da fare è uscirne. Se abbiamo male prendiamo una medicina, se abbiamo fame mangiamo, se ci manca qualcuno gli telefoniamo. Invece la condizione di vittima, proprio per lo statuto sociale, in qualche modo di centro dell'etica, di centro della nostra immaginazione sociale, sembra essere diventata qualcosa in cui si deve restare, in cui è bene restare, e in qualche modo una condizione invidiabile. Infatti esiste quella che molti sociologi chiamano la concorrenza delle vittime. Io sono più vittima di te, il mio gruppo è stato più vittimizzato del tuo, simile il mio prima, il mio da sempre, io ho avuto più morti, io li ho avuti in un modo più atroce, che è una cosa assurda. Non si può competere per il primato di un male, si dovrebbe sempre competere per un bene. Io ho fatto più cose, io le ho fatte meglio, oppure anche non competere, forse è una cosa. Ecco, una delle cose curiose è che in una società così competitiva come la nostra, una società dove in qualche misura le principali narrazioni che sono a nostra disposizione sono comunque tutte incentrate sulla competizione, vuoi la competizione sovranista, vuoi la competizione globalista, dobbiamo competere con la Cina, dobbiamo competere col nostro vicino di casa per avere un lavoro. Ecco, la vittima, la condizione di vittima, l'invidia per la condizione di vittima che dà diritti, sembra dare una sorta di legittimazione morale, una sorta di patina di autenticità, di buona coscienza alla competizione, al fatto di essere in competizione con gli altri. E da questo punto di vista io credo che le vittime sono le prime persone a cui serve una critica della vittima. Serve il fatto che lo spazio del discorso sulla vittima debba tornare da sacro a uno spazio profano. Profano vuol dire che si può toccare, che può essere discusso. È nell'interesse stesso delle vittime, in qualche modo, tornare nel cerchio della ragione, essere sottratte al cerchio del discorso sacro, quello su cui non si può dire nulla, si può soltanto obbedire, si possono soltanto
ripetere le formule. Questo mi sembra il primo passo anche per le vittime per cominciare a vedere, a ragionare come non esserlo più, che in fondo rimane, io credo, la cosa più desiderabile che noi abbiamo. Stop. Finito? Boh. Muy bien. ¿Puedo retomar ya? Sí, con toda paz. Bueno, pues no sé, supongo que lo habéis visto bien. Me parece a mí un vídeo muy interesante porque resume perfectamente lo que podríamos llamar el espíritu de nuestra época, ¿no? Son cosas que en realidad no cuesta mucho ver, son cosas demasiado evidentes. Lo que decía ayer Ángel en relación con el libro de Douglas Murray es muy interesante. Murray, al final, en la conclusión que además me parece que aparece en la última versión de este libro en bolsillo, dice algo muy interesante en relación con lo que vivimos hace unos años, el movimiento Black Lives Matter o el Me Too, que van en la misma línea, ¿no? Eh, Dice Murray que en ese momento se vio a las claras cuál era ahora la causa sagrada de nuestra sociedad. Y luego dice que las consecuencias de esto todavía no han llegado, ¿no? Es lo que dice aquí en este vídeo también Giglioli, ¿no? En el fondo, la de la víctima es la causa sagrada de nuestra época. Y lo que me interesa a mí es comprobar en qué medida las categorías de lo político quedan manchadas por esta lógica victimista, ¿no? Que lo empapa todo, porque como toda causa sagrada, al final, lo político, que es, como decía Ortega, ¿no? La piel de todo lo demás, pues necesariamente queda empapado de el espíritu de cada época y de las causas sagradas que cada época ha venido a traer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las categorías de lo político cuando asumimos esta victimolatría, ¿no? Esta adoración de las víctimas, ¿no? Esto es una cosa que ya en su momento vio Carl Schmitt en este texto que conoceréis seguramente, La tiranía de los valores, ¿no? Es decir, cuando se puso de moda la lógica de los valores, Carl Schmitt fue uno de los pocos que percibió que lejos de atenuar, ¿no? el encarnizamiento de la lucha política, los valores, en la medida que son hiperlegítimos, producen exactamente lo contrario, ¿no? Ya no es la lucha entre el amigo y el enemigo, sino la lucha entre el bien y el mal. Y en la lucha entre el bien y el mal, evidentemente, no se hacen prisioneros, ¿no? Lo que se busca es la eliminación total, ¿no? del enemigo, ¿no? Porque encarna el mal absoluto. Es lo que sucede con el imperio del bien. La expresión es de Philippe Murray, ¿no? El imperio del bien, lógicamente, no puede aceptar, ni siquiera puede tolerar la presencia de un enemigo porque sería lo contrario del bien. Y aquí es donde surge la lógica de lo que Arnold Gehlen llamó la hipertrofia moral. Arnold Gehlen, del quien se dice que tiene el dudoso mérito de ponerse de lado en el siglo XX de los dos totalitarismos, ¿no? Del Tercer Reich y de la Unión Soviética, pero tiene un libro muy interesante que se llama Moral e Hipermoral, ¿no? Y habla un poco de esto, ¿no? De la lógica moralista de nuestra época y que encaja bastante bien con lo que nos enseña Carl Schmitt, ¿no? El propio Schmitt dice en el texto que el primero que aprovechó esta lógica del valor, ¿no? en la lucha política fue Hitler, ¿no? En una rueda de prensa de 1938, Hitler dijo: nunca me dejaré persuadir de que algún otro pueblo pueda tener tanto valor, ¿no? Tanto valor como el alemán, ¿no? Ya sabemos a qué conduce toda esta lógica, ¿eh? Y es lo mismo que dice Schmitt, ¿no? Es decir, en nombre de los valores, la lucha política es la lucha contra un sin valor, ¿no? Entonces, la lucha contra un sin valor exige la extirpación ontológica de ese sin valor, de ese mal, ¿no? Bueno, otra cosa que dice Giglioli, que es muy interesante y que también comentó ayer Ángel Barahona, es que en el fondo esta victimolatría, que se traduce en victimocracia, ¿no? Muy interesante lo que dice Giglioli sobre el interés que tienen los políticos por capitalizar, ¿no? esta hiperlegitimidad de la víctima, ¿no? Todo esto se hace en nombre de un cristianismo ideológico, ¿no? Algo se comentó ayer. Hemos visto también que
toda esta nueva tendencia cultural viene de los Estados Unidos, ¿no? Viene del wokismo y en el fondo viene de una larga serie de herejías religiosas. Al fin y al cabo, el wokismo es un capítulo más en la larga historia de los despertares religiosos norteamericanos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad las herejías, como sabemos, consisten en que parte de una verdad religiosa se desgaja del conjunto, ¿no? Todos recordamos la famosa frase de Chesterton, ¿no? El mundo moderno está lleno de ideas cristianas, dice él, de virtudes cristianas que se han vuelto locas, ¿no? Entonces se separan las unas de las otras y van vagando solas, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la consecuencia de esta herejía? ¿En qué se traduce concretamente? Aquí, Santal del Sol, en un libro sobre el totalitarismo posmoderno, dice algo muy interesante, que nos ayuda a entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? A esta nueva causa sagrada de la víctima, a esta hipertrofia moral, a esta tiranía de los valores. Y es una lógica histórica que a mí me parece que se comprueba bastante bien en los hechos. Y es que a medida, y además es antiintuitiva esta, vamos a decir, norma histórica, porque intuitivamente podríamos pensar que es lo contrario. Pero lo que dice Santal del Sol es lo siguiente: a medida que nos separamos de la fuente primordial, vamos a decir, de fundamentación, origen de esa verdad religiosa, a medida que nos separamos de ella, lejos de atenuarse la intensidad dramática de esa verdad, se intensifica. Es decir, y esto se comprueba, me parece, bastante bien con el wokismo, ¿no? Es decir, cuanto más separados estamos de la fuente religiosa primordial, en este caso el cristianismo, que al fin y al cabo lo que hace es identificar a Dios con una víctima, la encarnación es la identificación también con la víctima y por tanto la elevación moral de las víctimas a un nivel que nunca se había conocido en la historia de la humanidad, y evidentemente esto es algo muy positivo, pero lo que dice Santal del Sol es que lejos de debilitarse, lo que hace la separación o el distanciamiento con esa fuente primordial es la intensificación de ese dramatismo victimista, ¿no? Y esto es lo que efectivamente estamos comprobando hoy. Muy interesante lo que dice Giglioli de la victimocracia, ¿no? O sea, la victimolatría engendra victimocracia, el poder de las víctimas, no de las víctimas reales, por supuesto, eso también él lo aclara, ¿no? Sino de los poderosos que se aprovechan, que capitalizan, ¿no? Que dicen encarnar ficticiamente la identidad de las víctimas. Entonces, lo interesante aquí es que por primera vez en la historia son las víctimas las que se convierten en perseguidores, ¿eh? Es decir, los supuestos representantes de las víctimas, los que, precisamente con el título que les atribuye su condición de víctimas, tienen legitimidad para señalar a los enemigos que encarnan ese mal y, por tanto, para identificarlos con ese mal. Es significativo porque, en realidad, esto nunca se había visto, ¿no? Es decir, cómo el poder puede apropiarse de la debilidad, ¿no? Esa paradoja, ¿no? Una paradoja que también Bruckner identifica con el par o el binomio emancipación-persecución, ¿no? Es decir, los emancipados se emancipan en función de la capacidad que tienen para engendrar un poder que elimine a los perseguidores, con lo cual están desmintiendo la propia lógica de su discurso, ¿no? Porque si son víctimas es porque han sido perseguidos. Aquí es al revés, aquí son las víctimas las que tienen derecho a perseguir, ¿no? Es lo que Leon Poliakov, el famoso historiador del antisemitismo, llamaba la causalidad diabólica, ¿no? La causalidad diabólica que se ha observado a lo largo de la historia, en este caso es una causalidad diabólica capitalizada por un poder que se supone encarna la causa sagrada de las víctimas. Esto me parece a mí muy significativo porque es una forma de entender cómo las categorías políticas de amigo-enemigo pierden su condición, vamos a decir, exclusivamente política para transformarse en causas sagradas, en causas metafísicas. Es otra paradoja muy significativa que también perciben Murray, Bruckner, y es que también esto es una verdad contraintuitiva. Nos han enseñado desde la caída del muro de Berlín que se ha impuesto el pensamiento débil, que las grandes causas, los grandes metarrelatos se han venido abajo. Lo que dicen estos autores es que no es así,
es que en realidad ha aparecido una nueva metafísica que justifica una nueva Inquisición, una nueva causa del bien, un nuevo imperio del bien, en nombre del cual se señalan a estos grupos de perseguidores y que justifican, por tanto, su persecución por un poder que representa a las víctimas. Así que incluso podríamos corregir, ¿no?, la famosa cita de Carl Schmitt: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Hoy en día, soberano es quien decide sobre el tabú, ¿no? Es decir, sobre el tabú, sobre aquello que se puede decir o no decir. Fijémonos que esta hiperlegitimidad es muy significativa porque lo que hace es derrumbar todos los principios del orden político liberal. En el fondo, contra esta hiperlegitimidad, todos estos principios no pueden hacer nada. No sé si seguisteis en su momento un episodio que a mí me pareció, en fin, digno de una película cómica si no fuera realidad, el episodio de la universidad esta americana Evergreen, ¿no?, donde se vivieron, en fin, fenómenos que podrían parecer paranormales para una universidad, pero que para mí anticipan, como se dijo ayer también, ¿no? Al fin y al cabo, todas estas ideologías proceden en buena medida de los campus norteamericanos, ¿no? Y en Evergreen se vivió, pues, escenas realmente dramáticas. El origen de todo era un día en el que se celebraba tradicionalmente, pues, que los negros no participaran en algunas actividades para, de alguna forma, reflejar, pues, esa condición de grupo social victimizado. Y a alguien se le ocurrió la buena idea de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? En vez de representar la persecución de los negros en la historia por la esclavitud, etcétera, etcétera, darle la vuelta y prohibir a los blancos acudir un día, ese mismo día, a clase, ¿no? Claro, un profesor, que además era un profesor, en fin, considerado progresista, profesor de biología, dijo que eso le parecía mal y evidentemente toda la ira, toda la rabia, toda la furia, ¿no?, la masa enfurecida de la que habla nuestro amigo Douglas Murray, pues se encarnizó contra este profesor. Y se vivieron episodios realmente dignos de la revolución cultural maoísta y similares, ¿no? Es decir, señalamiento de profesores, humillación pública de profesores. Lo bueno de todo esto, que lo cuenta Murray, lo cuenta también Bruckner, lo bueno de todo esto es que no hay que imaginárselo, está grabado, porque los propios alumnos lo grabaron y lo podéis consultar en YouTube, y realmente hay escenas, en fin, terroríficas, ¿no?, de profesores a los que se les dice. Esto me recuerda a mí mucho a las escenas que narra Girard en sus libros, ¿no?, con lo que él llama las señales de identificación victimaria, ¿no? Es decir, cualquier gesto puede ser considerado como la prueba de culpabilidad. Y esto se ve en algunos profesores, ¿no? El propio decano de la facultad levanta las manos en algún momento y los alumnos le dicen: ¿por qué levantas las manos? ¿Te atreves a levantarnos? Baja las manos. O sea, unas escenas realmente impresionantes, ¿no? Pero es lo que dice Giglioli, y yo creo que tiene que ver con algo, por intentar relacionarlo con lo que se dijo ayer. Ayer se habló de otro fenómeno curioso, ¿no? El hecho de que haya personas que sienten nostalgia de la guerra, ¿no? Los combatientes que sienten nostalgia de la guerra, puede llamar la atención porque la guerra es lo peor que se puede imaginar, y sin embargo hay una nostalgia de la comunidad, de la pertenencia. ¿Por qué aparecen estos grupos sociales victimizados? En el contexto de la posmodernidad, quiero decir. Porque sabemos que vivimos desde la modernidad en la lógica de la atomización social. La modernidad ha provocado la prohibición de los grupos. Todos conocemos la ley Le Chapelier. En el fondo, la lógica de la modernidad es el Estado y los individuos y la eliminación de los grupos. Por tanto, la soledad forzosa, ¿no? ¿Qué es lo que aporta en una sociedad en la que la soledad forzosa es, en fin, la sociología cotidiana de muchas personas? Lo que aportan los grupos sociales victimizados es precisamente esto, un sentido de pertenencia, ¿no? Nos sentimos además hiperlegitimados porque nos consideramos, pues, portavoces de una verdad, de un bien absoluto, sin contradicción, que además encaja con este emotivismo del que hablábamos ayer. Entonces yo creo que, en el fondo, la aparición de estas tribus victimistas y de la competencia que acarrea, en el fondo es la lógica también de esta soledad de las sociedades posmodernas, y es un caldo de cultivo perfecto, ¿no?, para esta identidad, ¿no? Identidad de la que hablaba Bruckner, ¿no? El sufro, luego soy, ¿no? Es decir,
el sufrimiento me da el título de legitimidad para existir en sociedad, ¿no? Y claro, lógicamente, para existir en sociedad necesito ser más que los otros grupos, ¿no? Lo que dice Giglioli, ¿no? La competencia victimista, en el fondo es la rivalidad mimética de nuestra época, ¿no? Hay víctimas que tienen derecho a ser más víctimas que otros. Ayer se habló de la interseccionalidad, ¿no? Cuantos más títulos acumule, ¿no? Más puntos sumo en el ranking, en la jerarquía de la víctima, ¿no? Es algo paradójico, es algo llamativo, el propio Giglioli lo dice, en general competimos por algo bueno, aquí no, aquí se compite por algo malo, porque nadie debería, en su sano juicio, querer ser víctima, ¿no? Pero lógicamente, como los títulos de legitimidad dependen de nuestra condición de víctima, pues los grupos compiten por el estatus de víctima. Bueno, básicamente esta sería la lógica que a mí me interesa. El chivo expiatorio posmoderno es el chivo expiatorio que reproduce lo que Poliakov llamaba la causalidad diabólica. Ahora en Francia, ya sabéis que hay elecciones y a mí me recuerda mucho a esta lógica, ¿no? Porque reaparece en el debate público, ¿no? La causa sagrada de la lucha contra un mal que se reinventa buscando fuentes siempre en un pasado maniqueo y que regresa bajo otras formas. Sabéis que, vuelvo a ejemplos norteamericanos muy interesantes, además del mundo universitario. Antes os hablaba de la universidad esta Evergreen, pero a mí me interesa mucho lo que sucede en los campus norteamericanos también a nivel de las publicaciones académicas. Murray y Bruckner hablan de esto. Hay un grupo de profesores americanos con bastante sentido del humor a los que se les ocurrió introducir algunas reflexiones del Mein Kampf en artículos sobre, en fin, descolonización, antirracismo, simplemente invirtiendo, ¿no? Los malos y los buenos, en vez de que fueran judíos, pues que fueran pues, los blancos y demás. Entonces consiguieron publicar en revistas de máximo prestigio, por supuesto académico, pues a Hitler, ¿no? Simplemente evitando. Entonces estos datos son muy llamativos para ver hasta qué punto, ¿no? La lógica de la causalidad diabólica está presente y además irradia, ¿no? Desde la fuente de legitimidad moral y presuntamente intelectual que son las universidades. Nos recuerda esto mucho a lo que decía Freud en el malestar en la cultura, ¿no? Siempre es posible unirse a otros por amor, siempre que queden algunos fuera para recibir los golpes, ¿no? Esta es la lógica, ¿no? El propio Nicolás Gómez Dávila decía, definiendo un poco la moral del progresista, decía, el progresista no odia porque ama, sino que ama porque odia. Entonces, la causalidad diabólica, la lógica de tener un enemigo absoluto enfrente, legitima y justifica la creación de grupos victimistas. Y esto evidentemente perturba completamente la oposición amigo-enemigo y lo carga de una intensidad trágica que realmente estamos comprobando todos los días, ¿no? Es lo que el propio Philippe Murray llamaba cordicópolis, ¿no? El reino del corazón. Él hablaba del fascismo cordícola, el fascismo cordícola. Bruckner hablaba del totalitarismo del amor, ¿no? En nombre del amor a los perseguidos, pues podemos legítimamente odiar a otros grupos, ¿no? Señalarles como culpables y por tanto perseguirlos. Es la nueva metafísica de la que hablan estos autores, la nueva Inquisición, la corrección política, la cultura de la cancelación, ¿no? Este dogmatismo, lo que ayer comentaba el propio Ángel, ¿no? Represión y adoctrinamiento, que podemos ver en la obra de Marcuse. Y sobre todo esta hiperlegitimidad es muy interesante, tiene tanta legitimidad que puede aplastar estas libertades liberales de expresión y de opinión que considerábamos hasta hace bien poco sagradas, ¿no? En una de las reuniones que grababan estos estudiantes en la Universidad Evergreen, lo decían abiertamente, decía, su libertad, hablando de la libertad de opinión de los profesores, la libertad de opinión de estos profesores no vale más que nuestras vidas, ¿no? Por tanto, como nuestras vidas de víctimas, ¿no? De supervíctimas valen más, podemos negar la libertad a estos profesores, podemos rechazar que tengan capacidad para hablar en el debate público, etcétera, 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 ¿no? Esto ya es el día a día de muchos
campus norteamericanos. No es evidentemente el de Evergreen fue el episodio, vamos a decir, más curioso o más extremo, pero no es nada, quiero decir, extraño, ¿no? En la atmósfera moral que estamos viviendo, por supuesto en Estados Unidos, pero como Estados Unidos proyecta toda su cultura hacia el exterior, que también estamos importando en la actualidad, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que me interesaba compartir con vosotros y sobre todo, por resumir algo que me parece fundamental, en qué medida las categorías de lo político quedan completamente embarradas, ¿no? en esta nueva lógica, ¿no? El propio Bruckner, en este último libro que ha publicado, Sufro, luego soy, dice algo muy interesante sobre el poder político, algo que recuerda mucho a lo que hemos escuchado ahora mismo en Giglioli, ¿no? Dice, los felices y los poderosos también quieren pertenecer a la aristocracia de los márgenes y formar nuevas castas de caídos, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa fundamentalmente es esto, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene el poder para adoptar la máscara de la víctima para justificarse, ¿no? Para legitimarse, porque no hay ninguna otra fuente de legitimación en el momento actual, según el espíritu del tiempo actual, que la fuente de legitimación que procede de la causa sagrada que encarnan las víctimas, ¿no? Y esto evidentemente es problemático y creo que podríamos discutirlo. Nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestra paciencia. Muchísimas gracias, Domingo. Perfecto. Pues damos entonces la palabra en segundo lugar al profesor Jorge Martínez Lucena de la Universidad de Abat-Oliva, que hablará sobre el pobre como enemigo por una terapia de la imaginación y el deseo. Creo que tenemos una imagen también que vamos a intentar habilitar ahora mismo. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer poder hablar aquí, compartir esta mañana con vosotros sobre un tema tan interesante. Yo voy a centrar mi intervención, que voy a intentar, digamos, ceñirme al tiempo como pedíais, y por tanto, en algún sentido o en algún momento voy a leer para agilizar la marcha, digamos, de lo que tengo que decir. Simplemente hacer una advertencia al principio. Yo, más que centrarme en la crítica, podríamos decir, cultural política del sujeto o de los sujetos o de la cultura postmoderna, digamos, la cultura de la cancelación, la cultura woke, la victimocracia, etcétera, me voy a centrar en esta ponencia que he titulado el pobre como enemigo por una terapia de la imaginación y el deseo, más en un problema que creo que tenemos dentro de la Iglesia, ¿sí? Y que no es el mismo del cual nos han estado hablando ahora, ¿no? Y que en algún sentido puede parecer el contrario. Es decir, lo hago no por llevar la contraria, sino porque creo verdaderamente que la respuesta al mundo contemporáneo no es contraatacar al mundo contemporáneo, sino el cristianismo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ello. Primero, ¿a qué me estoy refiriendo? Titulo El pobre como enemigo por una terapia de la imaginación y el deseo. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo del pobre como enemigo? Se vive al pobre como un enemigo en las sociedades del bienestar en las que habitamos la mayoría de nosotros, ¿sí? El pobre, no la víctima, pero evidentemente el pobre tiene algo que ver con la víctima, ¿eh? Tiene algo que ver con la víctima. El Papa, este Papa que muchos acusan de cultura woke, pero es el Papa, dice que en cierto modo sí, hay, digamos, un problema con este pobre, ¿no? Es el enemigo. El Evangelii Gaudium, cuando nos habla de la cultura del descarte que todos hemos oído una y otra vez, ¿no? Repetida, frente a lo que él llama la cultura de la hospitalidad, de la acogida, del encuentro, de la cura, dice, por ejemplo, en el número 53, cojo una al azar, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida.
Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión, queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino deshechos, sobrantes. Alguien podría decir, son víctimas. Pero, digamos, el Papa, digamos, no las tacha de víctimas. La académica de la Cortina, como muchos sabréis, y habéis oído, y habéis leído el libro, Aporafobia, el rechazo al pobre, un desafío para la sociedad democrática, utiliza este término, aporofobia, para, digamos, explicar este fenómeno, ¿no?, de resistencia, podríamos decir, al pobre, ¿no?, de anticuerpos ante esta figura del pobre. Incluso la Real Academia ha sido rápidamente sensible a esta palabra y la ha adoptado. Porque, en cierto modo, pues, se ha reconocido un cierto valor explicativo y una cierta necesidad de la palabra en el momento. Dice de la Cortina que antes que el inmigrante o al extranjero, al que también odiamos o tememos, o hay un cierto odio y un cierto temor para no, digamos, acrecentar o superlativizar el elemento victimario, de víctima, perdón, o a la persona de otra raza a quien odiamos, realmente es al pobre, al inmigrante pobre, al de otra raza pobre. Como ella dice, como podemos, bueno, no lo dice así, pero no tememos, odiamos a Messi, que es un inmigrante, o a Mbappé, que es otro inmigrante, o es alguien, digamos, pues que tiene orígenes africanos, sino a personas anónimas, sin nombre conocido, a quienes no queremos encontrar, a quienes tendemos a deshumanizar. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas, digamos, hay muchas tentativas explicativas de esto. Una de ellas, pues, sería coger a Girard, ¿no?, y traer el concepto de víctima. Otra, digamos, sería dar explicaciones tipo Han, ¿no?, neoliberalismo, y, digamos, el imaginario neoliberal, el imaginario del sueño americano, pues se contrapone claramente con, digamos, este loser evidente, que es el pobre. Bueno, ensayo alguna respuesta. La diferencia suele ser motivo de deshumanización. El otro parece que por su mera alteridad es inquietante, imprevisible, incontrolable. El otro no es normal, según nuestros cánones, y las sociedades tienden a ser etnocéntricas y a considerar que lo normal es lo verdadero y bueno. Y lo que se sale de la normalidad es falso, malo, peligroso, pese, digamos, a todas las tendencias woke que podamos decir, y a toda la sobrevalorización de las minorías, podríamos decir, ¿no?, o de esos grupos que se victimizan. Evidentemente, es tan espejismo creer que lo normal es bueno como que lo normal es malo por el mero hecho de ser normal. La normalidad requiere un examen racional antes de afirmarse. En la Alemania nazi era normal la eugenesia, quizá hoy también. En la URSS lo era el ateísmo, quizá hoy también. En Sierra Leona es normal la ablación del clítoris de las mujeres. Es muy normal, el 90 y pico %, lo sabe Elena, está por ahí. Pues cuando, digamos, van nuestras ginecólogas del CEU allí, pues se encuentran con que es un hecho. Es un hecho, pese a que hay carteles por todos lados que dicen que está prohibido según la ley. Pero en el Afganistán de los talibanes es normal que las mujeres no aprendan a leer y a escribir. En la India es normal no querer tocar o mezclarse con los Dalit, los considerados impuros. En nuestra sociedad actual es normal que haya personas viviendo en la calle y no nos fijemos en ellas. Es normal, según el informe Cáritas 2022, que 3 de cada 10 hogares en España, el 31,5%, no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Es decir,
Podríamos decir que en nuestra sociedad se da la paradoja de que el pobre sea a la vez normal, un 31,5% es más normal estadísticamente que ser pelirrojo o que medir 1,85 m, cosas que consideramos normales, y a la vez es anormal. Se lo rechaza como fuera de la norma pese a formar parte de la norma, lo cual es poco racional. Podemos también hablar de que el pobre juega ese papel del chivo expiatorio que parece fundamental en todas las culturas y que procede del deseo mimético que nos mueve como humanos y de la creencia inconsciente que secundan todas esas culturas, excepto la cristiana, dice Girard en La violencia de lo sagrado, según la cual se puede llegar a la concordia mediante el ejercicio sacrificial de la violencia sobre el inocente y la víctima sagrada. Como dice Girard, leo, los evangelios, así como los mitos, nos relatan un fenómeno de chivo expiatorio. Pero a diferencia de los mitos que reflejan un mecanismo de unanimidad sin llegar a entenderlo nunca, los evangelios revelan este mismo mecanismo y a medida que se va asimilando esa revelación, la hacen incapaz de funcionar. Es por esto, por lo que allí donde se implanta el evangelio, los sacrificios desaparecen para siempre y se desencadena la mayor revolución cultural de la humanidad. Se acaba la cita. Vivimos en un mundo secularizado en el que el deseo mimético, la competencia, el sueño americano, el narcisismo, etcétera, podríamos invocar muchos otros conceptos, han normalizado de nuevo el sacrificio y han convertido al inocente de nuevo en anormal. No damos crédito de nuevo al hecho de que la máxima vulnerabilidad sea el modo escogido por Dios para mendigarnos y testimoniarnos su amor. Lo describe perfectamente Peggy en su poema El asalto a Dios, aunque, digamos, es una constante en muchos de sus escritos. Leo un pequeño pedazo de este poema. Dice, esta es la situación en la que Dios se ha puesto. El que ama cae en la servidumbre del amado. Por ese mismo hecho. El que ama cae en la servidumbre de aquel a quien ama. Dios no ha querido escapar a esa ley común. Y por su amor ha caído en la servidumbre del pecador. Inversión de la creación. Es la creación al revés. El creador ahora depende de su criatura. Parece herético. Y frente a eso, incluso los cristianos sentimos una soberana prevención. Lo dice el mismo Girard. Dice, la desconfianza que desde siempre inspira el dogma cristiano al judaísmo y al islam, la comparten muchos cristianos. La cruz les parece demasiado extraña y anacrónica para ser tomada en serio. ¿Cómo pensar que un joven judío muerto hace casi 2000 años mediante un suplicio desde hace tanto tiempo abolido pueda ser la encarnación del Todopoderoso? Ante esto, el Papa Francisco ha propuesto en su pontificado con insistencia la recuperación en la Iglesia de la figura del pobre como algo central en el cristianismo y contracultural en el mundo que habitamos. Es una propuesta, entiendo que conflictiva, porque Cristo no era imputable, era claramente inocente, si uno lee el Evangelio. El Evangelio nos hace entender el absurdo de su sacrificio, que solo llega a tener sentido por su intención, la intención del propio Dios de redimir los pecados de los hombres, de acercarse y acompañar a los hombres en su camino hacia la felicidad. Sin embargo, el pobre en muchas ocasiones, si nos hemos acercado, puede ser claramente imputado, como cualquier humano, por el hecho de ser pobre, ¿no? Es decir, pues has gestionado mal tus recursos, chaval, no haces lo que tienes que hacer, no te levantas por la mañana tal, te has dedicado a drogarte en vez de... se te ha ido la olla porque no has dormido lo que tenías que dormir, por tanto, digamos, no ordenas tu vida y no eres un self-made man. ¿De acuerdo? Sin embargo, la identificación de Cristo con el pobre no es algo de este Papa, por muy conflictiva que parezca la propuesta del Papa, que se le llama, pues, bueno, de todo, sino que es algo que surge de las propias palabras de Cristo en el Evangelio y que forma parte de la tradición de la Iglesia desde el inicio. Es en el Evangelio donde Cristo se identifica sacramentalmente con tres cosas, con la comunidad de los cristianos, con los que se juntan en su nombre, ¿no? Lo dice así, con el pan que comparten en torno a la mesa, con la Eucaristía, y con los pobres. En Mateo 25, 40-46 leemos,
Y el rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. No es demasiado woke Cristo aquí. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, de paso, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido. Y él le responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, tampoco es demasiado woke el Evangelio aquí, y los justos a la vida eterna. Como un mero ejemplo de la tradición de la Iglesia a este respecto, cito a San Juan Crisóstomo, que dice, si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo. No honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Ejemplo. ¿Qué tiene que ver esto con la imaginación y el deseo del que hablamos en el título? Saltó a otro tema. La teoría de los imaginarios sociales nació, estoy sintetizando demasiado, pero el tiempo lo impone. Nació como un intento de entender la posmodernidad. Ahí podemos hablar de Gilbert Durand, de Maffesoli, de Cornelius Castoriadis, de Charles Taylor, de Pintos en España y de Carretero. Por un lado, se constataba que habían caído los metarrelatos, Lyotard, ¿no? Por el otro, se constataba que no vivíamos una situación de enfrentamiento constante entre unos y otros, sino que se disfrutaba de una cierta paz social, lo cual era paradójico. ¿Cómo era posible? Si lo que daba la paz era la unidad en cuanto a la visión del mundo, en cuanto al metarrelato, si lo que evitaba el enfrentamiento era la coincidencia en cuanto a los significados del mundo, ¿cómo era posible que caídos los metarrelatos esto siguiese de pie y con cierta prosperidad, ¿no? Recordemos a la época, digamos, Reagan y Thatcher, por ejemplo. Digamos, todo iba como una locomotora. No entraré a explicar esta teoría ni las diferencias en las concepciones de sus distintos autores, que son muchas. Diré simplemente una cosa en la que algunos de estos autores están de acuerdo. No todos. La razón ha sido sobrevalorada, dicen muchos de ellos, sobre todo la escuela francesa. Ha sido sobrevalorada en la civilización occidental. El hombre no es solo razón, es también emoción, es sensibilidad. Esto lo reivindica contra el racionalismo occidental, por ejemplo, Michel Maffesoli en su elogio de la razón sensible. Frente a la razón moderna y el individualismo, la razón sensible, la imaginación y las tribus en pleno renacimiento en la posmodernidad, en fenómenos como los populismos, los nacionalismos, las pertenencias a clubes de motoristas, de patinadores, de futbolistas, de ajedrecistas, los resurgimientos religiosos también, que tanto está alabando Maffesoli ahora mismo en Francia, el catolicismo francés, ¿no? Incluso, pues, todos estos grupos de los que se nos ha hablado, todos estos grupos victimizados, ¿no? Como el Me Too, por ejemplo, ¿no? Todo eso son tribus que nacen con un, como bien se ha dicho, con un deseo de pertenencia. La imagen de pertenencia frente al individualismo rampante o galopante. La imaginación es la nueva razón intuitiva. Nos permite sentir las categorías, pensar según el sentimiento. Los imaginarios sociales son esas nuevas categorías de las que podemos ser conscientes. Digo nuevas no porque funcionen ahora y no funcionasen en la época de los griegos o de los romanos o de la Edad Media. Porque, digamos, la teoría del imaginario social cree realmente que ha funcionado siempre y que este ha sido el verdadero motor explicativo de cómo han funcionado las sociedades. Pero, digamos, digo nuevas porque esta teoría, que es relativamente nueva, pues lo ha puesto sobre la mesa. Los imaginarios sociales son esas nuevas categorías de las que podemos ser conscientes, aunque pocas veces lo seamos. Estos imaginarios sociales no son más que imágenes o cadenas de imágenes ampliamente compartidas a nivel social que nos permiten discernir de un modo sensible lo que es normal de lo que es anormal, lo que es real de lo que es irreal, lo que es inauténtico de lo que es auténtico. Aprendemos a pensar sensiblemente a través de las pantallas. Esa es la magia del cine, de la televisión, de las series, de la publicidad, de las redes sociales, etc.
ya ni siquiera hacemos encuentros de estos en los cuales no pongamos un vídeo, porque, digamos, a pesar de que en el vídeo se habla constantemente, ¿no? Y tampoco haría falta, porque, digamos, la imagen se bastaría, en cierto modo. Como es evidente, para todos los que estamos aquí, filósofos, sociólogos, humanistas, abogados, esto plantea problemas. ¿Sí? Es decir, la imaginación es la nueva razón, podríamos decir, de un modo muy sintético. Esto plantea graves problemas, ¿no? Si esas categorías sensibles se nos cuelan a través de los sentidos, de la imaginación y pasan a guiar no solo nuestros deseos, sino el modo en que valoramos la realidad de la experiencia, la luz de alarma de la alienación se enciende de rojo intenso, ¿no? Porque, digamos, si no hay... Todos somos conscientes de que uno puede ver pues, una serie, puede ver, no sé, The Wire, cinco temporadas y funcionar, digamos, en modo automático, ¿no? Y eso, ¿qué le ha dejado, digamos, como pozo? Pues no lo sé, muchas cosas seguramente. Muchas cosas. ¿Las hemos evaluado racionalmente? Seguramente no. Seguramente no. ¿De acuerdo? Sí, no hay duda. Es verdad este problema de la luz de alarma. Pero contra la imaginación, en cierto modo, no podemos hacer nada. Contra la sensibilidad no podemos hacer nada, porque el hombre es un animal racional, esto nos lo decimos constantemente, pero el modo en que, digamos, viene la realidad al hombre es a través de los sentidos. ¿Sí? La imaginación es un sentido interno, según según la explicación aristotélico-tomista de la realidad que todos conocemos, y es verdad que es así, ¿no? Entonces, por mucha teoría que explicamos, por mucho que entrenemos la razón para prevenirnos de los embates escondidos de la imaginación, pues no es mucho lo que podemos hacer. O sea, sería más inteligente, digamos, hermanar la razón con la sensibilidad o con la imaginación, no necesariamente en el sentido de someter la razón a la imaginación o a la sensibilidad, sino usar la razón para generar, digamos, una influencia a través de la sensibilidad y la imaginación, o una vivencia, que generara, digamos, una carne capaz de comunicar a través de la sensibilidad y de la imaginación eso que el cristianismo es, ¿no? Esto también lo ha tenido muy claro la Iglesia. Hace poco nos juntamos y José Amiguet hizo, cuando digamos, hablábamos con influencers católicos, ¿no? Hizo una explicación de cómo la Iglesia había liderado digamos, esta capacidad de impactar a través de la imagen en las distintas épocas, ¿no? Y que perdimos ese liderazgo en el momento que nació el cine, ¿no? En ese momento la Iglesia pues perdió un poco la... pero tenemos en la cultura católica tenemos 1000 elementos que muestran esto, ¿no? La liturgia, el arte, y tantas manifestaciones públicas y privadas de la fe, ¿no? Hemos estado, no sé, a lo mejor alguno ha ido al Corpus a Sevilla, ¿no? O a las procesiones de su pueblo. Todo eso, digamos, no es, digamos, alguien que se le ha girado el panchito, sino, digamos, es un intento pedagógico de la Iglesia para que el mensaje cristiano, con toda su teología racional detrás, llegue, digamos, a todos y cada uno de nosotros. No al populacho, sino a todos y cada uno de nosotros, porque todos somos sensibles. ¿De acuerdo? Y todos, digamos, nos movemos desde ahí. ¿Sí? La liturgia, el arte y tantas manifestaciones públicas han sido perfectamente organizadas por la Iglesia para educar nuestra imaginación. Al metarrelato cristiano, con toda su teología y racionalidad, el pueblo llega a través de las imágenes que se dirigen a la sensibilidad, captándola y contándole historias, narrándole sucesos históricos que emocionan y hacen entender. Esas narraciones, como bien leemos en Ricoeur, dialogan con nuestra experiencia, haciendo que nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestras esperanzas y nuestras creencias vibren con la carne sensible de esos metarrelatos. En la visión teórica de Michel Foucault, cuando éste habla de micropolítica, esto es de cómo uno de nosotros se relaciona con el poder,
habla de 4 tipos de tecnologías. Me centro en una de ellas, aunque podría hablar de las otras también, pero no hay tiempo. Hablaré de las tecnologías del yo, que las define en un texto que tiene una conferencia poco antes de morir de SIDA en el 84. Dice, me centro en las tecnologías, estas tecnologías del yo permiten a los individuos efectuar por sus propios medios o con la ayuda de otros un cierto número de operaciones sobre sus propios cuerpos y almas, pensamientos, conducta y forma de ser, con el fin de transformarse a sí mismos para alcanzar así un cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad. En esto, pues, por poner ejemplos, pues entra el gimnasio, ¿sí? Porque uno se está modificando en función de una idea de lo que tiene, digamos, de la felicidad, la salvación o de lo que tiene que ser su cuerpo. El rosario, ¿no? El rosario sería una tecnología del yo católica, ¿de acuerdo? El binge-watching de series, el empacho salvaje de un capítulo tras otro, eso es una tecnología del yo, digamos, un poco descerebrada, seguramente, pero lo es. La lectura de mangas o lo que sea, a cada uno, o el porno compulsivo. ¿Sí? Todo esto, digamos, son tecnologías del yo. ¿Por qué introduzco este concepto? Por introducir y simplemente mostrar este libro, ¿no? Es un libro editado por Nuevo Inicio, por el antiguo obispo de Granada. Está escrito por Daniel Bell Jr., que es el hijo de Daniel Bell de las contradicciones culturales del capitalismo, ¿no? Y es un libro, él es pastor calvinista, yo creo, presbiteriano, me da la sensación. Pero, digamos, yo la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Defiende la tesis, nada desdeñable desde mi punto de vista, de que el cristianismo es una tecnología o conjunto de tecnologías del deseo. Educan el deseo, ¿sí? Y la imaginación. El cristianismo, siendo un encuentro, como dice el Papa Benedicto XVI, el Adeus Caritas Est, un encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, es además un conjunto de tecnologías, de prácticas y propuestas de prácticas que nos permiten retomar la relación con ese acontecimiento y con esa persona, que nos permiten reorientar y focalizar nuestra imaginación hacia aquello que es capaz de responder a nuestro deseo. Daniel Bell habla en su libro de las obras de misericordia, simplemente lo lanzo aquí, os he puesto el cuadro aquí de Caravaggio, de las 7 obras de misericordia, que son las corporales, que tiene, digamos, bastante consonancia con lo que propone el Papa, de ese encuentro cuerpo a cuerpo con el pobre, ¿no? Digamos, no un pobre que necesariamente sea lejano, sino alguno que a lo mejor tenemos en casa viviendo. ¿De acuerdo? Daniel Bell habla en su libro de las obras de misericordia como claros ejemplos de estas tecnologías del deseo de las que hemos estado hablando. Las obras de misericordia son tecnologías del deseo que eliminan a ese enemigo llamado pobre y lo hacen mediante la relación con el pobre. Son una terapia de nuestra imaginación y de nuestro deseo. Un cuadro como el de Caravaggio, las 7 obras de misericordia, permite entender esto desde la imaginación sin negar la razón. Ahora podríamos comentar el cuadro. Ahí aparecen todas las 7 obras de misericordia con esos 2 elementos de luz, tanto el vertical como el horizontal, la luz que viene de la antorcha del sacerdote, que es la luz horizontal, la de Cristo, y la del Padre, porque viene también luz de arriba, porque es la dormición de la Virgen que se la está llevando. Es muy bonito y muy pedagógico desde todos los puntos de vista, revisar cada uno de estos elementos pintados por un pintor que evidentemente era un personaje bastante conflictivo, es decir, no se caracterizaba precisamente por ser un dechado de virtudes. De hecho, este cuadro me parece que es uno de los primeros que pinta en Nápoles huyendo del asesinato que ha cometido. Bueno, asesinato, le ha pinchado una vena, una arteria, en un duelo a un contrincante y lo ha matado, y es de una familia. Después lo matan, por eso contratan a un sicario y se lo cargan. Pero digamos alguien así, que no es precisamente alguien que no sea pobre, es un pobre diablo. Tiene la gran sabiduría de explicar todo este cuadro, que, digamos, yo creo que ahora no hay tiempo ya de explicar, pero
daría para mucho. Y solo mirando este cuadro y preguntándose las preguntas que presenta este cuadro, ya entenderíamos tantas cosas. Nada más, perdonadme si me he alargado. Muchísimas gracias, Jorge. Fenomenal. Pues por último, toma ahora la palabra el profesor Aquilino Cayuela, de la Abad Oliva, que hablará sobre las nuevas narrativas de la suspensión posmoderna a los imaginarios de la era del conflicto. No, ahora. Perfecto. No, muchas gracias. Bueno, ser el último en una mesa tiene sus inconvenientes porque siempre el tiempo se va y se te queda como más ajustadilla la cosa, pero eso también tiene su ventaja que te obliga un poco a ser más sintético, ¿no? Tratar de ser más sintético para más o menos no pasarte de lo que te corresponde, incluso ajustarte un poquito más si es posible para dejar un poco de debate, ¿no? Mis compañeros de mesa, tanto Jorge como Domingo, han hecho alusión a Lyotard, ¿no? En la famosa o muy conocida definición, ¿no? en la condición posmoderna de lo que es la posmodernidad. Y simplemente, bueno, se ha recordado, pero leo la cita completa. Se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Esta es sin duda un efecto del progreso de las ciencias, pero ese progreso a su vez la presupone. Al desuso del dispositivo metanarrativo de legitimación corresponde especialmente la crisis de la filosofía metafísica y de la institución universitaria que dependía de ella. La función narrativa se pierde, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos, el gran propósito. Se dispersa en nubes de elementos lingüísticos, narrativos, etc., cada uno de ellos llevando consigo valencias pragmáticas sui generis. Cada uno de nosotros vive en la encrucijada de muchas de ellas. No formamos combinaciones lingüísticas necesariamente estables y las propiedades de las que formamos no son necesariamente comunicables. Bueno, todo este lenguaje también un poco, eso, muy posmoderno, podemos decir. En el fondo, como todos sabemos, lo que está diciendo es que se ha acabado el gran relato, se ha acabado la narrativa, las grandes narrativas, los grandes... Y en eso consiste la posmodernidad. Aterrizando un poco esto, pues ciertamente que los autores posmodernos, yo quizá a Lyotard, a Bátimo, a Rorty, pues les he leído, claro, todos, yo creo que muchos de los que estamos aquí nos ha tocado toda esa generación que hemos leído incluso con gusto y fruición a los posmodernos, o que Contingencia, Ironía y Solidaridad de Rorty, o Bátimo, a Bátimo le he conocido, bueno, ligeramente, me lo presentó Jesús Conil, mi director de tesis. Otras líneas un poco más, pero se ha hablado o sea, mi querido amigo, porque somos grandes amigos, Ángel Barahona y René Girard, ¿no? Pero yo, fijaros que a René Girard no le he leído apenas, no le conozco, porque al que conozco muy bien, aparte tuve la suerte de hacer un seminario con él, fue a Todorov, que son de la misma generación, pero claro, yo sí que a Todorov le he leído todo prácticamente, no a René Girard, no, pero bueno, todo el entorno posmoderno, todo el entorno posmoderno niega, o sea, rompe o quiere romper o quiere, yo hablo de suspensión mejor. Yo creo que ellos, su intención es verdaderamente cancelar las grandes narrativas, cancelar, digamos, los grandes relatos, los conceptos metafísicos. Yo, para transmitir esto a mis alumnos, hago uso de una obra que no tiene nada que ver con la filosofía, sino es con cómo hacer los guiones de cine, que el autor, si no recuerdo mal, es Robert Key. Es de estas pocas obras que, para escribir guiones de cine, de estas obras que sabéis que estas cosas, cómo escribir poesía, cómo escribir tal, eso no sirve para nada, es una estupidez, pero esa está muy bien, está muy bien.
vale la pena leerla. Y sobre todo porque él plantea como 3 formas, digamos, de guiones, la famosa arquitrama, que sería el guión clásico, la épica, etcétera, ¿no? Luego la minitrama, que es ese giro moderno, subjetivista, y luego la multitrama, ¿no? Que son pues el cine postmoderno, yo que sé, que podemos ver pues desde Vidas cruzadas de Robert Altman, esa maravillosa película, hasta quizá la más radical y brutal y extraordinaria, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, ¿no? Donde vemos esa fragmentación, esa ruptura, esa digamos, no solo, fíjense en la fragmentación, digamos, del gran relato, de los grandes concepciones metafísicas, del horizonte, ¿no? Usando lo que acabo de decir del guión de cine, pues para mí La Guerra de las Galaxias, claro que soy un fanático de la guerra, es un argumento, es una arquitrama perfecta, porque no solo que es una historia, una trama que se va desarrollando ante los ojos del espectador y los personajes van surgiendo y cada uno de ellos juega un importante papel en la trama, ¿no? Y hasta C3PO, que parece lo más nimio. Al final, oye, resulta que como sabe tantos idiomas, sabía dónde se ocultaba el emperador, menos mal. O sea, todos jugaban un papel fundamental y claro, ese esquema arquitrama es el esquema metafísico, ontológico, el esquema de que formamos parte de una gran realidad, de un gran relato y todos además contribuimos a esa gran realidad, a ese gran relato y todos somos necesarios en la trama, ¿no? Porque aquí está el segundo punto de la posmodernidad a la hora de suspender el gran relato, que no solo suspende el relato y suspende la épica, sino que suspende al sujeto, al personaje. O sea, que es la contingencia del yo de Rorty, quizá expresaría muy bien esto, ¿no? O sea, el yo es insignificante, es contingente, o quizá, como muy bien lo expresa Milan Kundera en La insoportable levedad del ser, pues eso, yo creo que refleja perfectamente a mí La insoportable levedad del ser, en el capítulo 2 me acuerdo cuando refleja a esta chica, la protagonista de esta novela, bastante erótica por cierto, que es Teresa. Claro, dice Teresa, mi madre tuvo, vamos, distintos amantes y el más bruto de todos, el que, digamos, no tuvo precaución cuando tuvieron el sexo, dice, pues eso soy yo, fruto de una puñetera casualidad, de un puro azar, ¿no? Incluso Milan Kundera dice que el personaje de Teresa se le ocurrió por un esto de tripa, ¿no? Que tiene el estómago vacío, hace y que se le ocurrió el personaje de Teresa. Entonces, esa inconsistencia del yo, esa salida, esa ruptura, esto es lo que ha tramado, digamos, todo el pensamiento postmoderno en los distintos autores, ¿no? No solo que no hay relatos, sino que el yo es inconsistente, que cada personaje es prescindible. O sea, en La Guerra de las Galaxias todos los personajes son prescindibles, son sustantivos, aportan a la historia, la trama les aporta, les desarrolla, hay una finalidad. Aquí no hay finalidad y cada uno es una partícula, es un fragmento, es un retazo, y entonces todo lo que podemos concebir del mundo es como, yo que sé, como un traje de Agatha Ruiz de la Prada o de Desigual, ¿no? Que parecen todo como trozos y trozos, ¿no? Y efectivamente toda esa ruptura, me estoy saliendo completamente del guión porque siempre lo hago, toda esa ruptura. Pero fijaros, también es verdad que esta suspensión o este intento de suspensión postmoderna, que yo en aquel momento, cuando era más joven, era estudiante y con entusiasmo leía todas estas cosas y veía, ¿no? Todas estas cosas con gran entusiasmo y leía Rorty y todo esto y había leído a Nietzsche. Yo ahora el año que viene tengo que volver a explicar a Nietzsche. Claro, hace años que lo dejé porque es verdad que yo de Nietzsche acabé hasta aquí de Nietzsche, ¿no? O sea, acabé hasta el coco porque claro, Nietzsche era un poco la base. O sea, en mi tesis doctoral, que es sobre Santo Tomás de Aquino, el segundo autor más citado es Nietzsche. Fijaros qué cosa más curiosa. Pero ya con el paso de los años y con un poco no sé, una cierta madurez o una cierta experiencia en la vida, me doy cuenta que todo esta posmodernidad es una gilipollez, perdóname la expresión, y no voy a pedir perdón porque la voy a repetir. Y de hecho es que uno de mis últimos artículos, que lo tengo apuntado, se titula Gilipolleces. ¿Por qué? Porque Harry Frankfurt, este profesor de ética, tiene un famoso artículo que digamos le da cabida a un concepto parecido, que es el de bullshit,
este famoso texto sobre el concepto de bullshit, y analizando las dos versiones que tiene Harry Frankfurt sobre eso, yo creo que la mejor traducción de bullshit es gilipollez. O sea, es así, o sea, es gilipollez porque yo creo que lo expresa muy bien, el castellano es muy rico y además el concepto este de gilipollez es muy amplio, ¿no? Y efectivamente la posmodernidad es una gilipollez, absolutamente. Y de hecho, digamos, o sea, esa ruptura, ¿no? Dice McIntyre, entre la virtud, no, perdón, entre la virtud, ¿no? En justicia y racionalidad, dice que la tradición, dice, es aquello que la ilustración nos ha cegado, ¿no? Dice, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo fíjense que más que la ilustración, yo creo que ha sido todo este proceso tardomoderno que se ha categorizado con posmodernidad lo que nos ha cegado completamente la tradición, o sea, lo que nos ha, de alguna manera, no sé, Domingo, Jorge, han dicho algunas cosas muy interesantes que en respecto a todo este proceso, ¿no? Y entonces es verdad que esto ha sido como el remate. Vamos, ayer mismo estaba leyendo el libro de un reciente amigo, pero que hemos encontrado una gran afinidad, que es Marín Blázquez, el libro que creo que lo tienes tú ahí encima, ese libro, y decía una cosa interesante, decía, yo diría, o sea, decía que en esta, digamos, que un poco esta conciencia, yo creo que de alguna manera, leyendo este libro, tanto el prólogo de Higinio Marín como lo que dice Marín Blázquez, habla de una conciencia de la naturaleza crepuscular de este tiempo, ¿no? O sea, eso de naturaleza crepuscular me gusta mucho porque yo creo que efectivamente para los alemanes, ellos separan entre tiempo moderno, o sea, aquí normalmente hablamos de filosofía moderna, contemporánea y tal, pero ellos el concepto de moderno lo dejan para lo contemporáneo, incluso para lo que podríamos llamar tardomoderno. Ellos hablan de Neuzeit y es más o menos pues de Descartes o desde los orígenes, digamos, de la modernidad hasta el periodo vamos, del idealismo alemán, ¿no? Que se cerraría ese periodo, pero luego ya viene la moderne, ¿no? Y moderne justamente pues es ya cuando a partir de Hegel hay una toma de conciencia de todo ese proceso, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo todo esto, yo creo que lo que estamos, yo por lo menos lo hago, es una toma de conciencia de la naturaleza crepuscular de este tiempo, o sea, de esa tardomodernidad desgastada, postrera. No, yo creo que no hemos pasado otro tiempo, no somos posmodernos en el sentido de haber pasado otro tiempo, ¿no? Pero fíjense lo interesante, yo he dado un poco estas pinceladas sobre lo posmoderno y ya ven que mi dictamen final es que efectivamente es una gilipollez, todo esto es una gilipollez, y ya lo era, es decir, en sus orígenes, toda la filosofía postestructuralista francesa, todo esto, ¿no? En el fondo, perdonen otra expresión fea, pero que también utiliza este Harry Fraff, una diarrea mental, todo esto. ¿Alguno de vosotros habéis citado alguno de vosotros habéis citado algo parecido a lo que ya hizo Sokal y Brickman, ¿no? Con las imposturas intelectuales, que hicieron un artículo que era una sarta de estupideces, de gilipolleces, y se lo publicaron en una de las mejores revistas, ¿no? Entonces, las ciencias sociales se las ha comido este discurso, que es una estupidez. Pero claro, no nos extrañe que este discurso, tanto tiempo sostenido, ahora vemos, ahora cuando pongamos el telediario al mediodía, y por suerte no lo vamos a ver porque nos iremos a comer, pero cuando ponemos el telediario, claro, vemos que los políticos nuestros dicen una sarta de mentiras, de tal, y dicen, pero con el dinero que nos cuestan, bendito sea Dios, toda esta gente. Pero es que la gente ya nos hemos acostumbrado a vivir en el ambiente de la gilipollez, perdonad, o sea, en el ámbito de la estupidez absoluta, ¿no? Porque en los ambientes intelectuales, esto también que describe Domingo de las universidades norteamericanas, pues que esto viene de largo, es que ya nos hemos aposentado y efectivamente, yo creo que los que tengamos aún un retazo de inteligencia en medio de todo esto, porque
todos estamos influidos por lo que vivimos, es inevitable, ¿no? Y todos participamos de la distorsión en la que vivimos, ¿no? Y esto es un poco el ámbito posmoderno. Pero claro, a poco que tengamos, por lo menos tenemos que pensar esto tan sencillito que dice Marín Blasquez, de que estamos experimentando, digamos, estamos en esa naturaleza crepuscular, en esa tiniebla, ¿no? Él invita a buscar un jardín, una glorieta, ¿no? El otro día decía Higinio, pero caramba, estamos en esta cosa, ¿no? Pero lo que yo le he dado vueltas en este tiempo, y también estando en Alemania, pues quizá allí me daba, no sé, que pensar desde un enfoque distinto. Me coge también todo el inicio de la guerra de Ucrania, de los conflictos, etcétera. Claro, desde que Rusia invade Ucrania, pues hemos entrado en otro mundo, en otra realidad, nos guste o no, pero aún seguimos como en ese ámbito como posmoderno, negando lo innegable, ¿no? Que estamos en una era de conflictos, en un momento altamente preocupante, en un conflicto creciente, en un momento que además las tendencias políticas empujan, ¿no? Posiblemente a que terminemos en una gran guerra. O sea, yo creo que eso, por lo menos hay que tener los ojos abiertos y estar despiertos, porque yo creo que vamos camino de eso, etcétera. Pero claro, una idea como esta gilipollez que he leído al principio de Lyotard, ¿no? ¿Cómo puede tener tanto éxito? Es decir, ¿cuál es es lo que yo he pensado mucho tiempo? ¿Cómo este tipo de ideas pueden llegar a tener tanto éxito y en la academia imponerse y leerlos todos? Yo el primero, no es que les esté culpando a otros de que los hayan leído, etcétera, incluso entusiasmarnos en determinados momentos de nuestra vida. ¿Cómo es posible? Claro, ¿qué tiene esto? Pues fíjense, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Esto tiene una cosa muy interesante. Nunca se podría haber hecho el proceso que se hizo a partir de los años 90 de globalización sin creerse que no había grandes relatos, porque eso permitía, por ejemplo, el comercio con China. Decir, bueno, pues China ahora, y es verdad que la China de Deng Xiaoping y de los que le sucedieron, hasta este Xi Jinping, que sí que tiene un relato, ahora hablaré brevemente de esto. O sea, hasta ese momento, pues oye, no había grandes relatos, y eso se extendió en todos los ámbitos, incluido en la teología. ¿Cuál es la herejía de Hans Kim? Pues la herejía de Hans Kim es exactamente esto: el cristianismo es un fragmento más entre las otras religiones, es un relato más entre los relatos. Ahí está la sustancia herética de Hans Kim. Hans Kim es muy listo, o sea, escribe cosas buenas. O sea, este que tiene, bueno, tiene 2 libros así de estos del principio que son extraordinarios. Tiene un conocimiento de Hegel increíble, ¿no? Pero claro, y por eso él hace, digamos, la teología posmoderna, podemos decir, en el sentido, pues todo, porque esa era la única vía posible de vivir el mundo que hemos vivido durante los últimos 30 años, ¿no? Esta es mi hipótesis. Así la digo como muy sencillamente, tengo como mucha cosa escrita con notas y con tal, pero lo digo muy sencillamente porque no me puedo detener a entrar en pormenores. Pero mi hipótesis es que, claro, igual que la escuela de Frankfurt sirvió para biocrigenizar el cadáver del socialismo, que estaba ya más muerto que muerto, para que no oliera mal, pues viene Habermas y hace una teoría fabulosa y la biocrigeniza, ¿no? O los teólogos de la liberación embalsaman el comunismo y lo mantienen hasta que ahora vuelve de alguna manera a resurgir. Por lo menos esas mis hipótesis van por ahí. Todos estos planteamientos posmodernos han servido para permitir pues toda esa globalización, todo ese decir, no hay grandes relatos, todos son iguales, el de China, el de Occidente, el de tal. Pero claro, es verdad que esto ha degenerado grandemente, como bien ha descrito Domingo en su participación de esta mañana, etcétera, ¿no? Y ahora es verdad que ahora ¿qué hacemos? Porque resulta que es verdad lo que habéis dicho. O sea, sí que hay un relato, claro que la posmodernidad tiene un gran relato, que va más allá del wokismo, la posmodernidad, pero claro, es verdad que la consecuencia, una de las consecuencias principales es el wokismo, pero claro que hay un gran relato. O sea, ellos tienen un relato débil, un relato que
a mi juicio, ha tendido hoy justamente esta mañana he leído, perdonad que cite tanto a Marín Blázquez, pero es que lo he conocido recientemente y estoy impresionado con su escritura, ¿no? Y esta mañana Marín Blázquez ha publicado en la Gaceta un artículo justamente sobre el narcisismo, y eso, por ejemplo, es uno de los grandes contenidos de la cultura posmoderna, un narcisismo bestial que ha degenerado en un trastorno de personalidad, en un trastorno límite de personalidad. Y esto es lo que ha pasado, eso lo añado yo. María Blázquez habla del narcisismo, y es verdad, pero es verdad que ese narcisismo, como suele pasar con el narcisismo, degenera en un trastorno límite de personalidad, que es lo que estamos viviendo. Es decir, una cultura que se autodestruye, que se hiere, como estos chicos adolescentes que se hacen heridas, que se cortan, pues estamos viviendo en este tipo de cultura. Es decir, la posmodernidad ha degenerado eso que han llamado posmodernidad. O sea, yo me gusta hablar de tardomodernidad, modernidad tardía, ha degenerado en esta cultura autolesiva consigo misma, contradictoria, ¿no? Habéis citado vosotros, pues es verdad, tantas contradicciones, esa renuncia. Simplemente, el otro día fueron las elecciones europeas, no me quiero entretener mucho con esto, pero ¿por qué Europa no tiene? Porque iba a haber una constitución europea y no se aprobó. ¿Y por qué no se aprobó? Porque esa constitución europea renunciaron a los orígenes no solo cristianos, por supuesto, que son centrales y troncales y vertebrales en Europa, sino también al grecorromano, toda la cultura grecorromana, estoicismo, a todo, o sea, a todo. Y claro, ¿para qué? Para que entre Turquía. Y eso fue el fracaso. Yo creo que a partir de ahí la Unión Europea solo se ha juntado por interés y por dinero. Y lo digo por el tema de la pobreza, es verdad que estoy muy de acuerdo contigo, que es fundamental, ¿no? Esa aporofobia. Yo soy madrina de la cortina, entonces no puedo tener más cercanía con esto, y digo de doctorado, etcétera, bueno, esto. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que ahora, es verdad, hemos entrado en una era de conflicto, en una era enormemente incierta, donde resurgen dos fuertes relatos que no voy a detallar mucho porque no tengo tiempo. Uno es que Putin se considera el nuevo Bizancio, ¿no? Y se presenta como el nuevo Bizancio y de alguna manera, pero es verdad que Putin no es tonto, como a veces la prensa occidental parece que Putin sea un bruto, no. Cuidado, Putin no es una persona bastante y tiene un equipo bastante bien preparado, y la narrativa de Putin es fuerte. Incluso yo tengo muchos lectores en el debate que son muy de Putin porque me critican a mí, o sea, porque yo no me creo, por supuesto, la narrativa de Putin, ¿no? Pero han vuelto los grandes relatos, han vuelto las grandes narrativas, además de forma muy asertiva, por no decir violenta, ¿no? Y ahora resulta cómo nos enfrentamos a eso. Si nosotros, es verdad que tenemos un relato, pero un relato desestructurado, un relato deconstruido, fragmentado, etcétera, pero es verdad, Putin tiene un buen relato. Si nosotros analizamos su famoso discurso que hizo al poco tiempo de la ocupación de Ucrania, o sea, Putin tiene un discurso muy fuerte, muy firme. Él habla de lo que era Rusia, hace una fusión entre lo que ha sido la Unión Soviética y su lamento, ¿no?, de la pérdida de ese gran, podemos decir, de esa gran hegemón que era la Unión Soviética, pero además le añade todo un discurso histórico muy anterior de los orígenes de Rusia, del Rus, de la vinculación entre Rusia y Ucrania, de Bizancio, de que, digamos, son el baluarte. Y detrás de ese discurso está algo que Dostoyevsky creía firmemente, y Tolstoy, que es que lo occidentalizante era perverso, o sea, lo occidentalizante era corruptor, ¿no? El Iván Karamazov de Dostoyevsky es un occidentalizante, es el malo malísimo de los hermanos Karamazov, y es el occidentalizante, el que le dice a Smerdyakov, Dios no existe, ¿no? Todo está permitido. O sea, esto por poner un ejemplo de uno de los tantos personajes de Dostoyevsky occidentalizante, influenciado, ¿no? Y ese discurso está en Putin, ¿eh? Y es un discurso, en esa parte es serio, o sea, no es... Y Xi Jinping, no digamos, Xi Jinping es un tipo inteligente, no es un frío ingeniero
como él su principal vocación, aunque es verdad que es ingeniero químico, su principal vocación ha sido la formación política y su máster es además en ideología. Entonces él ha fusionado también, ha propuesto un relato de fusión, que bueno, tenía aquí, pero no voy a entrar demasiado, de fusión interesante entre la cultura milenaria china, por una parte, entre el marxismo-leninismo. Es un marxista-leninista muy convencido, que ha estudiado muy bien el marxismo-leninismo y que le ha dado un giro interesante, importante y fusionado además con una cultura milenaria que él considera que además se debe resarcir. Hemos hablado también del victimismo, Domingo, y se debe resarcir de 100 años de humillación, que también lo relata muy bien y lo argumenta muy bien, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿se habían acabado, señores, los grandes relatos? Pues no sé, creo que tenemos que despertar de ese ámbito de no sé, pues digamos, de estupidez intelectual en el cual hemos estado inmersos durante tantísimo tiempo. Y bueno, ya prefiero terminar aquí y luego en el debate, pues si hay que decir algunas cosas más, mejor. Nada más. Muchísimas gracias, Aquilino. Pues tenemos ahora en realidad, según el programa, para luego tener el tiempo suficiente para el desarrollo de las otras 4 intervenciones finales, tenemos ahora mismo el tiempo de pausa. Aunque ayer tuvimos la oportunidad de tener café aquí en el edificio y poder bajar y demás, hoy quienes os incorporáis por primera vez os perdéis ese privilegio y entonces lo que podríamos hacer es salir a cualquiera de las cafeterías que tenemos aquí al lado y poder seguir hablando. Justo en ese sentido, lo que tenemos que hacer es eso, ser lo más puntuales posibles para luego a las 12 dar comienzo a las últimas sesiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, ha acabado. He sido más rápido, más rápido.